Yo empecé el año, enero, me confirmaron que estaba autorizado, me habían seleccionado para ir al evento de Economía de Francisco. Así que empecé el año con un pasaje donde yo tenía que estar en marzo visitando Asís y Nápoles, ¿no? Como dos lugares sagrados. Y termino el año sin haber salido de la provincia y encima se murió Maradona, así que vamos a ver qué sale para esta compartida. 7 menos 10, estaba parado acá en la vereda donde estoy ahora. Pichanal es una localidad al norte de la provincia de Salta, con mucha población de comunidades guaraní y wichí como característica. Yo estaba parado esperando que sean las 7 de la tarde, tomando un poco de fresco también porque hay 38 grados en este momento, y veía pasar una fila de 35 changuitos y chinitas de 10, 11 años, con una profe de la Escuela de Deporte Cheru Roque Cheli, que es parte de una comunidad guaraní, que se iban caminando todos solitos con la profe al complejo a jugar un partido de fútbol. Y esto lo digo porque uno de los momentos que yo más presente tengo de este año como bocanada de aire fue cuando se pudo volver, se habilitaron las actividades deportivas acá en Pichanal, que fue hace unos meses. Y me acuerdo que fuimos a la cancha, donde todos los fines de semana había actividad antes de la pandemia, y hace meses que no había nada, y llegamos y jugaban todas las categorías, pibes de 8 años, 9 años, 10 años, de la Escuela de Deporte de acá, de Orán, de Embarcación, y uno veía los rostros de los chicos y de las familias que estaban ahí, y uno, me pasó a mí por lo menos, poder caer en la cuenta de qué grave todo lo que la pandemia nos quitó. Y no solamente en los términos económicos y sociales que todos ya sabemos, sino también en los términos por ahí que a veces no parecen tan importantes, que no parecen tan fundamentales para la vida, como en este caso el deporte, la vida al aire libre. Y el deporte lo menciono como puede ser también cualquier otro aspecto de la vida cultural, de la vida deportiva y de la vida de nuestro país, que no tiene que ver estrictamente con lo económico entendido como la producción de bienes, donde muchas veces en este sistema, y el Papa lo dice en el mensaje a los jóvenes, el centro está en el beneficio y está en el lucro. Y yo creo que muchas veces también nosotros, desde, no solamente por ahí desde nuestros espacios pastorales, desde nuestros espacios militantes y también desde los espacios de política pública, a veces la centralidad en nuestro país está puesto en términos productivos, en términos materiales, y a veces dejamos de lado otros aspectos de la vida, de las comunidades, de las familias, de los jóvenes y de los niños y niñas, que son muy, muy, muy importantes. A mí siempre me llamó la atención cuando los hogares de Cristo hablan de las 3 C, y es capilla, colegio y club, ¿no? Digo, la importancia del club en la vida de las comunidades, en la vida de los barrios populares, en la vida de los asentamientos, en la vida de los excluidos y las excluidas. Y eso es algo que, por ejemplo, acá en Pichanal, desde el trabajo que hacen los frailes franciscanos en una comunidad guaraní, junto con los hogares de Cristo, ahí funciona un hogar de Cristo, si uno ve la estructura, si es que se le puede llamar estructura, eso que sucede con una cuestión recontra dinámica, tiene muchísimos aspectos que están centrados en la vida cultural, desde el deporte, la gimnasia, el arte, incluso desde el compartir la mesa, la música, la batucada, las cuestiones culturales propias de una cultura guaraní, de un pueblo originario. Y esto lo menciono y lo vinculo con Economía de Francisco,
Porque como dijo Cande, creo, trabajamos en 12 aldeas. Y una de las aldeas en inglés se llamaba Policy and Happiness, políticas y felicidad. Y a veces nos olvidamos, o me pasa en lo personal, me olvido, y nos pasa en los que vivimos en contexto de pobreza, en lo que hacemos la opción por habitar en los márgenes, por vivir en las periferias, que muchas veces la felicidad termina siendo o estando en un segundo o tercer escalón frente a las necesidades del día a día, que tienen que ver con, puede ser el acceso a la tierra, al techo y el trabajo, pero principalmente el acceso a la alimentación y muchas veces el acceso a la salud. Por eso también Francisco nos habla en su carta y en la propuesta de economía de Francisco de lo que tiene que ver con el desarrollo humano integral. Nos habla mucho de la integralidad, de lo que tiene que ver con nuestras intervenciones sociales, las intervenciones pastorales y en mi caso también las intervenciones políticas. Y muchas veces también las intervenciones sociales y pastorales tienen contenidos políticos, no de política partidaria, pero sí de una política, tiene que ver con la política pública, o también con la política concebida como paradigmas o ideologías, o modos de pensar y modos de hacer. Francisco nos dice, no separemos lo económico de lo humano, porque economía tiene que ver con la administración de la casa. Y yo no sé si hay algo más humano que la casa. La casa como refugio, la casa como familia y la casa como comunidad. Francisco utiliza muchísimo la figura del poliedro como figura que conecta un montón de puntos y siempre nos dice el todo es superior a las partes. Y la suma de las partes no es tanto como el todo junto. Y esto lo traigo también por esta integralidad que Francisco propone y que la misma vida, nuestra vida, de nuestras comunidades, de las personas que acceden a nuestras pastorales, a nuestros espacios, a nuestros comedores, merenderos, espacios productivos, hogares, centros de recuperación, esa integralidad es la mayor riqueza que tenemos. Y Francisco nos advierte en su carta, tengamos cuidado con los diagnósticos fragmentados, porque eso nos lleva a soluciones fragmentadas y que muchas veces las soluciones fragmentadas terminan siendo únicamente eso. Y a veces en nuestras experiencias pastorales y de Cáritas nos pasa, donde tal espacio de Cáritas se ocupa de tal cuestión, de tal problemática, y nos olvidamos de todas las conexiones, no solamente entre los distintos espacios dentro de Cáritas, o distintos espacios institucionales de la Iglesia y de la sociedad, sino también de la integralidad de esa vida. Traigo algo también de los hogares de Cristo. Yo no trabajo en un hogar de Cristo, pero he aprendido mucho por cercanía. La riqueza de recibir la vida como viene, que es un despelote. Porque si vos recibís la vida como viene, eso obligatoriamente te hace tener que pensar y romperte la cabeza para ver cómo se hace eso de recibir la vida como viene. Y la vida como viene con las tristezas, los bajones, situaciones de consumo, falta de alimento, violencia de género, abuso sexual, muchas de estas cosas que son moneda corriente en nuestra sociedad y con mayor gravedad en las periferias. Yo creo que este año y esta pandemia, una de las cosas que más nos enseñan y que más me enseñan es lo frágil de las estructuras que tenemos como Estado, como Iglesia, y lo frágil también de nuestra vida humana. Pero esa fragilidad que no es que significa que todo es negativo, es esta riqueza de cuando soy débil, entonces soy fuerte, creo que decía San Pablo, y ahí en el ejemplo de Francisco de Asís también radica una enseñanza. Y la figura de Francisco de Asís también en este contexto de propuesta de economía de Francisco y del cambio radical que nos propone el Papa, Francisco de Asís tenía un sueño, que era ser parte de la nobleza. Como Francisco no venía del linaje de la nobleza, el modo de acceder a ese título nobiliario era a través de destacarse en algún conflicto armado.
Entonces Francisco va a la guerra, después su biografía dice que se enfermó y tuvo que volver, andás a ver si no le dio miedo y tuvo que volver, no sé, yo no soy biógrafo de San Francisco, algo pasó, volvió, y después nunca más quiso ir a la guerra. Y en ese proceso de enfermedad, de fracaso, esa experiencia de fracaso, de enfermedad, de debilidad, es que Francisco escucha esto, Francisco repara mi iglesia que amenaza ruina, Francisco se confunde y empieza a juntar ladrillo por ladrillo, y después se aviva de que no era eso, no era la cuestión física de la iglesia ahí de San Damián, era una cuestión universal. Y Francisco elige para ese camino de reconstrucción la pobreza y la fraternidad, y la minoridad, obviamente. Pero Francisco, en un contexto de revolución económica, con la caída del sistema feudal, comienza a surgir una nueva clase comerciante, la burguesía, Francisco pone otra palabra, otra experiencia ahí, y ese rumor de la experiencia de Francisco se prende como reguero de pólvora y contagia a miles de hermanos y de hermanas dentro de la iglesia y fuera de ella, como el caso del sultán, que hace poquito se cumplieron 800 años de ese encuentro, que cambia para siempre la vida de la iglesia y cambia para siempre la vida del mundo. Yo creo que este llamado a la economía de Francisco tiene que ser, y es responsabilidad nuestra, de los jóvenes, Cande, como Luchi, como yo, que queríamos viajar así, sí que estamos acá haciendo un Zoom. Es responsabilidad nuestra que en este contexto histórico, que en este siglo XXI, que aprovechando el papado de Francisco, podamos cambiar el mundo, podamos seguir plantando, sembrando esto que viene hace mucho tiempo en la iglesia y en la sociedad, porque también Francisco tiene algo, Francisco de Roma, y que es muy pillo. Francisco cita un montón en sus textos el magisterio de la iglesia, y cita un montón a algunos papas que por ahí no son tan lindos, que a mí personalmente no me gustan mucho, pero que también decían estas cosas. No voy a nombrar a ninguno para no herir susceptibilidades, pero que decían lo mismo que está diciendo Francisco hoy. Pero me parece que con Francisco tenemos la particularidad, además de que es argentino, y que vivimos en un contexto de mucha pasión, de mucha discusión y de mucha grieta, como se le llamó, lamentablemente, que existe, y a veces Francisco también cae en esa grieta por las cosas que dice. Y yo creo que en Francisco hay una cuestión de palabra y gesto que no tiene ambigüedades. Y que si tenemos un papa, líder de la máxima religión, jefe de Estado del Vaticano, que no tiene ambigüedades en decir algunas cosas, que nos pregunta si nuestro corazón es un barrio cerrado o no, me parece que nosotros como jóvenes, católicos, católicas, cristianos, cristianas, gente de buena voluntad que con nuestra historia, nuestra debilidad y nuestro pecado a cuestas tratamos de cambiar las cosas, tenemos que animarnos. Tenemos que hacer el lío, como dice el Papa, y no el lío de cotillón, y no el lío de la ecología separada de la vida de los pobres. Escuchar el grito de la tierra y escuchar el grito de los pobres. Para ir terminando, una de las invitaciones del Papa, y que para mí tiene que ver con esta integralidad, en su carta a los jóvenes de la economía de Francisco, hay que gestar una cultura económica, que son dos palabras que a veces no van juntas, y él las une. Hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanza, estimular la confianza, vendar las heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros, crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé fuerzas a las manos, inspira a los jóvenes, a todos los jóvenes. Me parece que ahí hay una integralidad que nosotros como iglesia tenemos que animarnos a vivir, y en esto de los desafíos, no ser compartimentos estancos, no quedarnos con nuestro espacio pastoral, nuestra propuesta
que por ahí se puede revisar y concretar y volver a evaluar, pero que muchas veces tiene sesgos, muchas veces está cerrada, muchas veces tiene celos. Y para cerrar, no le tengamos miedo al conflicto, embarrémonos las manos, dice el Papa. Y eso me parece que tenemos que hacerlo en todos los ámbitos, y aun cuando nos cueste nuestra intención de pureza, nuestra intención de hacer bien las cosas, nuestra intención de llegar a un cumpleaños y que los que están ahí nos aplaudan por las cosas lindas que hacemos.